Y lo que quiero enfatizar al principio de este mensaje último es este asunto del vivir. No es solamente que tenemos una revelación del Espíritu mezclado. Lo que Dios quiere hacer es llevarnos a tener una clase de vivir que sea tanto de Dios como de hombre. La divinidad mezclada con la humanidad. Y de eso habla el Nuevo Testamento. Habla de un vivir. En realidad, si tú consideras el Nuevo Testamento en su totalidad, ¿por qué necesitamos casi la mitad del Nuevo Testamento para hablar del vivir de una persona? Estoy hablando de los 4 evangelios. Los 4 evangelios, cuando estás en las reuniones de los niños, solamente saben que esta es una historia. Y así es como ha sido considerado en la mente de muchas personas, que es desacrado y la gente toma eso como una historia. Pero no creo que el Señor puso todo esto solamente para darnos una historia. Creo que el Señor nos dio esto para mostrarnos una clase de vivir. Y el punto es que estos 4 libros describen qué clase de vivir es este. Ahora, puedo decir algo, que en el próximo entrenamiento de invierno vamos a concentrarnos en uno de estos libros. Vamos a estar en el libro de Marcos. Y en el libro de Marcos no es una biografía, no es una historia. Hay muchas cosas que hablan y que de las cuales no habla. Pero el punto principal de esa biografía, de la historia, es que describe una clase de vivir. No se puede decir si es un vivir santo o justo o ético o es moral. Todas esas cosas están incluidas allí. Pero más que eso, es un vivir de un ser humano. Y sin embargo, no una persona que no vive por sí mismo, sino vive por la vida divina. Ese vivir de una manera corporativa tiene que ser duplicado, no solamente una persona, sino en muchas personas. Y esa duplicación es la realidad del cuerpo de Cristo. Así que quiero recordarles que ¿qué cosa es la realidad del cuerpo de Cristo? Es un vivir corporativo de Dios hombres. Así que a esto es lo que tenemos que entrar. Los últimos 3 mensajes hemos estado en el libro de Efesios. Y como el hermano Benjamín, esta es una continuación. El primer mensaje estaba en el capítulo 1. El mensaje de anoche fue el mensaje 2 y 3, en los capítulos 2 y 3. Y esta mañana vamos a estar en los últimos 3 capítulos. Y si conoces algo de Efesios, los primeros 3 capítulos tocan de la visión y de la posición de la iglesia, y los últimos 3 capítulos hablan del vivir y el testimonio. ¿Qué clase de vivir los cristianos deben tener? Y también habla en el capítulo 4 de que nosotros debemos tener una clase de andar. ¿Cómo andéis? ¿Cómo tenemos que ser niños? ¿Cómo ser padres? Pero este andar no es solamente moral, sino es un andar que es digno del llamamiento, de la vocación. Algo que se refiere a la revelación que Dios nos ha dado. En el capítulo del 1 al 3, esa clase de revelación, la clase de palabra que tuvimos, es que nosotros seamos mezclados con Él. Dios nos ha escogido, nos ha predestinado desde de la fundación del mundo, y nos salva y después nos sella. ¿Para qué? Para que Él se imparta a nosotros, para que nosotros seamos una morada corporativa de Dios en el Espíritu. En otras palabras, Dios desea una entidad que ha sido mezclada, y esa es la vocación, este es el llamamiento que tenemos. Y esto es nos ha llamado a esta entidad. Y según esto, nosotros debemos tener cierta clase de vivir, un vivir que es digno de esta gran revelación. Y hemos encontrado 3 partes, una parte de cada capítulo 4, 5 y 6. El capítulo 4 que hemos escogido es el número romano 5. Son 2 partes que preceden a esto acerca de nuestro vivir. Uno es que tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Ahora, alguien va a decir,
¿Y eso qué tiene que ver con nuestro vivir? Bueno, tengo que cuidar a mi esposa, tengo que cuidar, aprender a comportarme, tengo que vivir con mi jefe, pero tienes que darte cuenta que este vivir es un vivir corporativo. Y lo primero que tenemos que saber es que cómo tenemos que vivir en la vida del cuerpo. Así que lo primero es tener que guardar la unidad del cuerpo, del espíritu. Y después tenemos que crecer en vida. Si no crecemos en vida, no podemos funcionar en este cuerpo. Esta comunidad es una comunidad de gente que funciona según su espíritu, así que tienes que crecer en vida. Y lo tercero es que es el pasaje al que estamos llegando, es que nosotros necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y eso, por supuesto, nos regresa al asunto del espíritu mezclado. En cada capítulo de Efesios hay algo acerca del espíritu mezclado. El que tiene el espíritu mezclado para sabiduría y revelación, en el capítulo 1. En el capítulo 2 tienes el espíritu mezclado para la morada mutua de Dios. En el capítulo 3 tienes el espíritu mezclado como el hombre interior, donde Cristo puede hacer su hogar en nuestros corazones para que nosotros podamos disfrutar todas las riquezas de Cristo hasta la plenitud de Dios. En el capítulo 4, este espíritu mezclado nos permea en nuestra mente para que llegue a ser el espíritu de nuestra mente. Y este es lo que necesitamos para nuestro vivir. Entonces vamos a ver este pasaje. Muchos de nosotros que hemos estado en la vida de iglesia por mucho tiempo, estamos muy familiarizados con los primeros 16 versículos del capítulo 4. Ahora comenzamos con el versículo 17. 17 dice que esto digo, pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis de nuevo. Comienza una clase de vivir. ¿Qué clase de vivir tenemos nosotros en nuestra vida familiar, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de la comunidad? Estas 4 de vida. En realidad, estas cosas están cubiertas en nuestro andar cotidiano. Cuando habla de cómo andar, no está hablando de ética ni moralidad. Más bien se va a la base de toda nuestra conducta. La base de toda nuestra conducta es nuestra mente. La mente es lo que nos motiva todo. Y mientras preparaba este mensaje, estaba recordándome que habían 2 mensajes por el hermano Watchman Nee acerca de la renovación de nuestra mente, y los repasé, y vi una cita allí, una cita de Margarita Barber. Era la que el hermano Nee la ayudó mucho, que ayudó a Watchman Nee a que fuese salvado, que salve. Y ella escribió una nota a Dora Yu, y esto es lo que dice: si Satanás puede tomar cargo de nuestra vida, tiene que tomar cargo de toda nuestra vida. Satanás agarra la manera como tú piensas, él ha agarrado toda tu vida. O sea, todo tu vivir, toda tu conducta, toda tu manera de comportarte se relaciona, está íntimamente relacionada con tu mente. Así que este pasaje habla de la condición de la mente de los gentiles, pero dice 2 cosas. Número 1, que ya no andéis como los gentiles. Número 1 es que no andes como los gentiles, y los cristianos también pueden andar de esa manera, pueden andar como los gentiles. Consideremos pues entonces cómo andan los gentiles. Ellos andan en la vanidad de su mente. Y quiero una parte en Efesios, ver una parte. El hermano Lee en el estudio vida dice qué cosa es la vanidad de la mente, y dice: por medio de la caída el espíritu del hombre fue dañado y el hombre comenzó a vivir por la vanidad de su mente. Apenas el hombre
cayó, fue alejado de su espíritu, él comenzó a andar en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente es todo lo que carece del espíritu, que se está separado del espíritu, apartado del espíritu, y apenas esto ocurra, tú estás en la vanidad de la mente. Tú no tienes que agresivamente decidir y buscar hacer algo. Siempre y cuando tú estás separado del espíritu, entonces tú estás en la etapa de la caída, estás en la caída y entonces ya estás en la vanidad de la mente. Número 2. ¿Cuál es la causa de la vanidad de la mente? El siguiente versículo dice que teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta es la vanidad de la mente. Y lo que sigue a esto es que eres ajeno a la vida de Dios. Y después de esto, por la ignorancia que en ellos hay. Y finalmente, los que andan así se debe a la dureza de su corazón. Así que acuérdense estos 5 puntos. Número 1, la vanidad de la mente. Cuando te profundizas más, es el entendimiento entenebrecido. Y eso después es ajenos a la vida de Dios. Después la ignorancia que hay en ellos y la dureza del corazón al final. Y la King James dice que es la ceguera del corazón, en la versión King James. En el primer mensaje, acuérdense, el hermano Ron habló mucho acerca de la ceguera. La ceguera de corazón, dureza de corazón es lo mismo. Es un corazón que se ha endurecido y esto bloquea el espíritu para que entre. Y el versículo siguiente dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Del 17 al 19, estos versículos nos muestran que hay una clase de vivir, una forma de vivir. No es beber, no es fumar, ni siquiera está hablando de las cosas externas, sino las cosas internas. Está hablando de la manera como piensa uno. Y eso se debe a la dureza del corazón. Y en el versículo 20 al 21 habla otra clase de andar. Y esa clase de andar dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Aquí hay otra clase de andar, una clase de andar que es andar en la realidad que está en Jesús. ¿Qué cosa es la realidad que está en Jesús? Bueno, por supuesto, es lo que hizo el Jesús histórico, primeramente, eso es lo primero, pero su andar, hoy día la gente quiere descubrir quién fue el Jesús histórico y se van más allá de la Biblia y tratan de descubrir qué es lo que el Señor Jesús físico estaba haciendo. Aún si tú hubieses encontrado quién fue el Jesús histórico, no podrías encontrar qué cosa es la realidad de Jesús, porque la realidad de Jesús no está en las cosas que Él hizo, en partir el pan para alimentar a los 3,000 o los 5,000, o andar sobre las aguas, sino que había una realidad. ¿Y qué cosa es esa realidad? ¿Qué cosa es la verdadera vida de Jesús? Bueno, la verdadera vida de Jesús es la condición de la vida de Jesús. Y esto está en la nota de pie de página. ¿Cómo se revelan los 4 evangelios? Es una vida, lo que Él vivió en Dios, con Dios, para Dios. No es lo que alimentó a los 5,000, sino mientras estaba haciendo eso, antes que hiciese eso, después que hiciese eso, Él lo estaba haciendo en Dios, con Dios, para Dios, en Dios. Y esta es la realidad que estaba en Jesús. El siguiente línea dice hermano, Dios estaba en su vivir. Hermanos y hermanas, Dios está en tu vivir. La manera como pensamos de nuestras esposas, de nuestros hermanos y hermanas, está Dios en la manera como hablamos. Dios
estaba en el vivir de Cristo. Si tú lees el Evangelio de Marco, Jesús se reveló su muerte a los discípulos 3 veces antes de irse a Jerusalén, en el capítulo 10, y finalmente se reveló a sus discípulos. Después que les habló, ellos todavía no estaban claros, no tenían a Dios en su mente, todavía estaban peleando quién era el mayor. Y Jesús dijo: si tú quieres de verdad estar conmigo, entonces tienes que tomar mi copa y recibir mi bautizo. Entonces, otra palabra que el Señor les estaba mostrando era que el camino que Él estaba tomando y lo que el camino de los discípulos tenían que hacer para identificarse con Jesús. Esto es algo muy especial que vamos a venir a esto después. No quiero anticiparlos, pero cuando ves esto, este era un cuadro no solamente de un Dios hombre, sino que este Dios hombre, hay algo en Él. Dios estaba en su vivir y Él vivía con Dios. Él era uno con Dios. Y el propósito no era que Él fuese solo, no estaba agarrándose a Pedro y a Dios y los estaba llevando juntos. Él no sabía lo que estaba haciendo hasta que el espíritu de realidad entró, vino, y entonces ellos entendieron que esta es la resurrección y qué es lo que significaba esto. Y comenzando el capítulo 10, el Señor Jesús empezó a prepararlo. Él, por un lado, se estaba preparando a sí mismo, por otro lado, Él estaba preparando también los discípulos. Y en un punto en el estudio vida, el hermano Lee dice: antes de que Jesús fuese crucificado, Él ya lo había crucificado a Pedro en el patio, cuando Él negó al Señor 3 veces. El rostro de una muchachita. Él fue crucificado, él pasó por la cruz juntamente con el Señor, mientras que el Señor estaba pasando por la cruz. Pedro también estaba sufriendo en la cruz. Y puedes decir lo mismo, cuando el Señor resucitó, Él le dijo a Andrew: anda, dile a los discípulos y a Pedro. Yo creo que en ese instante Pedro estaba siendo resucitado. Y he aquí un hombre que era uno con Dios, que vivía en la realidad. Esa es la realidad que estaba en Jesús. Hermanos y hermanas, esta es la clase de vivir que tenemos que tener. La Biblia no nos dice que vivamos una vida moral. Y si lees la parte final habla de las 3 clases de relaciones que tenemos. Marido y esposa, debe haber amor, debe haber obediencia. Entre los padres e hijos debe haber el honor y debe haber el nutrimiento. Y también entre amos y esclavos, que debe haber la obediencia, y también que no debe haber amenazas de los amos. Estas son relaciones humanas, pero en el medio de todas esas relaciones humanas, hay algo más. Ese algo más es Dios que vive en nuestro vivir. Y esto pasa por muerte y resurrección. Y el Señor le estaba diciendo a los discípulos: este es el camino. Hay una copa y hay un bautizo que yo tengo que pasar, y ustedes tienen que pasar también por esto. Y yo se los estoy trayendo por la muerte y resurrección, para que ustedes puedan vivir una clase de vivir distinta. Así que pueden ver que hay un contraste de vivires. Aquí está en la vanidad de la mente, y otra clase de vivir aquí, que es según la realidad que está en Jesús. Y cuando dice que tenemos que aprender a Jesús, no quiere que tenemos que imitarlo ni de una forma externa. Quiere decir que Él es nuestro modelo, Él es nuestro molde, Él es el prototipo. Él es el primogénito de todos los hermanos, para que como el primogénito tiene cierto modelo, cierto patrón, entonces igualmente todos los que siguen deben de vivir de la misma manera, de la misma forma, para que tengan la misma clase de vivir. Y a fin de cambiar de este lado a esto, entonces aquí en el versículo 22 al 24, que es
que tienes que quitarte el hombre viejo y ponerte el nuevo. Y allí en el medio de estos dos versículos está la renovación de la mente por el Espíritu. La renovación del espíritu de nuestra mente, esto es el cambio de un lado a otro. Y por aquí podemos ver entonces dos hombres, el viejo hombre y el nuevo hombre. Podemos ver dos fuentes. El viejo hombre, que es según la concupiscencia del engaño. Si lees la nota allí, específicamente se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. El engaño ha sido personificado acá. El hombre viejo, la fuente de este hombre es el Satanás mismo, pero el nuevo hombre ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. ¿Ven? Ahora venimos de nuevo a la realidad. ¿Y qué cosa es esa la realidad? La realidad es Dios mismo, Cristo. Y este engaño está en contra de la realidad. Y después tienes dos clases de estados. Vamos a poner esta palabra de Titos 3:5. De la nota de Titos 3:5, que dice que tenemos que ser renovados. Es un proceso. En la nueva creación de Dios. En la nueva creación de Dios nos saca de un estado a otro estado, de una posición a otra, ¿no? Cuando lees Efesios 4:23 y 24 y lo lees antes, es como quitarse un saco y ponérselo de nuevo, pero en realidad quitarse es despojarnos, es quitarnos las cosas negativas de una forma metabólica, de un cambio metabólico. En cuanto comes, estás digiriendo o estás teniendo la circulación, algo va siendo eliminado, va siendo despojado. Mientras estás sentado aquí, algo está siendo despojado. Y algo está siendo despojado y al mismo tiempo algo se están vistiendo. ¿Con qué cosa te estás vistiendo? Te estás despojando del viejo hombre y te estás vistiendo del nuevo hombre. Y te vistes del nuevo hombre al despojarte del viejo. Y este nuevo hombre fue creado según Dios. Miren este cuadro, esta clase de vivir, un vivir que está completamente saturado, permeado con Dios, y que es Dios y el hombre. Esa es la realidad que está en Jesús, y esta es la realidad que se manifiesta a sí mismo en justicia y en santidad. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos eso al despojarnos. Aleluya. Creo que este fin de semana hemos sido un poco despojados al escuchar los mensajes. Algo de la palabra de vida ha entrado y ha producido un cambio metabólico, y este cambio metabólico es una renovación. Añade algo a ti e quita algo. La vida cristiana no es un asunto de cuidar de nuestra conducta externa, sino es un cambio interno. Un cambio interno. Lo que nosotros somos salvados, el Señor está en nuestro espíritu. Pero hay un problema con nuestra alma, y la parte más problemática de nuestra alma es nuestra mente. Y Dios no solamente quiere mezclarse con nuestro espíritu, sino Él quiere hacer algo más. Él quiere ocupar más de nosotros, quiere ocupar nuestra mente, la mente que una vez era ajena del espíritu, la mente que era una vez que vivía en la vanidad de la mente. Esa mente, el Señor quiere saturarla con el proceso de un cambio metabólico, y este cambio metabólico, por un lado, va a eliminar el elemento viejo y al mismo tiempo va a impartir algo del elemento nuevo dentro de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que abrirnos nuestro ser a Él diariamente. Y le dice: Señor, me abro a ti para tener una renovación metabólica. Y eso es lo que
Titos 3:5 habla de la renovación del espíritu. Y el espíritu entra para renovar la manera como pensamos, nuestra mente. ¿Qué cosa es la vanidad de la mente? Es la manera como funciona tu mente. La psicología de tu mente es tu punto de vista, es tu lógica, es tu percepción, es tu psicología, es tu juicio. Todas estas cosas el Señor quiere entrar a nosotros. No quiere que el Señor entre en su opinión, no quieres la lógica del Señor que sea tu lógica. A veces la gente dice, los hermanos tienen mucha lógica y las hermanas no tienen lógica. Las hermanas tienen mucha lógica, lo que pasa es que tu lógica es diferente de la tuya, pero ellos le entienden, si no, nunca la entenderías a ellas. Y las hermanas dicen lo mismo acerca de los hermanos. Yo nunca entiendo a los hermanos, pero si entiendes en su lógica vas a entenderlos. Ellos tienen lógica distinta, todos tienen su lógica. Los orientales tienen su manera lógica de pensar, no piensan como los occidentales. Tú dices, oh, eso es absurdo. Bueno, pero para ellos tú eres absurdo también. Así es que todo el mundo tiene su propia lógica, pero aparte del espíritu, separado del espíritu, todas esas lógicas son la vanidad de la mente. Están ajenos de Dios, es ignorancia, no hay luz. Entonces solamente es lógica, es filosófico. Eso es todo lo que es. No nos interesan esas cosas a nosotros. Tienes que ser renovado en el espíritu de vuestra mente. Y para que nosotros hagamos esto, tenemos que estar abiertos al Señor, abiertos a Él, cuidar de tu mente y la manera de vivir, y tú vas a estar aquí. Esta palabra de Ami Berber es muy preciosa. ¿Qué es lo que tenemos? Si cuidamos de la vida de nuestro pensamiento, cómo vivimos el pensamiento, cuidamos de nuestra mente. Esa es la manera como manejo. 7 días en el Espíritu. Cuando pones la mente en el Espíritu, abres tu ser, tu corazón está abierto. El hermano le dice que el corazón, este es el único, en todo el ministerio, esta es la única parte que habla de que el corazón no está compuesto del alma y la conciencia. Dice que el corazón está compuesto solamente de la mente y de la conciencia. Lean ese mensaje. El corazón está compuesto de la mente y la conciencia. No voy a entrarme a la psicología bíblica, pero quiero decirles una cosa. Dice, en el mensaje del hermano Lee dice que para que tú tengas la renovación de la mente, necesitas que tu corazón se torne al Señor. Necesitas que tu corazón sea ablandado, que no esté endurecido. Tienes que quitar los velos que están en tu corazón. Tienes que ser liberado de la ceguera que está en tu corazón. Debido a que el corazón es la ventana al espíritu. Así que si tu ventana está toda llena de humo, pese a que hay mucha luz afuera, no puede entrar en ti debido a que hay un bloqueo. Una palabra famosa, dice M. Barber, una pequeña hojita puede apagar el sol, no deja que veas, puede bloquear la luz del sol. Así que el corazón es la clave cuando el corazón se torna al Señor. Y por supuesto, según este mensaje, la mayoría del corazón es la mente. La mente, cuando se torna al Señor, entonces esta mente puede ser renovada. Y cuando es renovada, entonces la luz entra y el Señor satura y permea. Y entonces nuestra mente, en vez de llegar a ser la vanidad de la mente, llega a ser el espíritu de nuestra mente. El espíritu va a llenar nuestra mente. Y en vez de que haya una cortina de humo, vas a tener la cortina de Dios. Vas a tener una mente que refleje la gloria de Dios. Según de Corintios 3:18 dice que, en realidad, que a la cual se refiere aquí, es que cuando el corazón se torne al Señor, el velo es quitado. Entonces, cuando somos transformados de gloria en gloria, de una etapa de belleza a otra etapa de belleza. Y el segundo punto es precioso cuando habla del Espíritu que nos embellece. Y algunos de ustedes leen la Biblia y dicen, ¿dónde está la palabra embellecimiento en Efesios? Bueno, no está allí,
Pero la iglesia va a ser gloriosa, y gloriosa es bella, es hermosa. Cuando se llena de divinidad es gloria, cuando es humanidad y resplandece, Dios resplandece en sus virtudes humanas, eso es belleza. Así que la belleza es cuando la gloria se expresa en su divinidad, es gloria. Cuando se expresa en su humanidad, es belleza. Así que son dos lados de una misma cosa. Cuando el Espíritu nos satura, entonces vamos a ser llenos de gloria y vamos a ser llenos de belleza. Es así como vamos de gloria a gloria, de una etapa de gloria a otra etapa de gloria. Y entonces dice que nosotros, que es nuestro corazón, o sea, nuestra mente, cuando lo contemplamos y lo reflejamos, contemplamos es recibir de Él a nosotros, reflejando es que nosotros regresamos de nosotros a Él. Entonces hay un tráfico mutuo que está ocurriendo, y esta es la gloria. Vamos a llegar a todo esto. Pero vamos a leer el bosquejo, y voy a añadir algunos puntos si necesito hacerlo. Número Romanos 5. Debemos permitir que el espíritu que renueva, el cual está mezclado con nuestro espíritu regenerado, llegue a ser el espíritu de nuestra mente. Esta es la fuente de nuestra conducta, el espíritu de nuestra mente renovado, a fin de que podamos ser renovados de día en día y llegar a ser tan nuevos como la Nueva Jerusalén, con miras a que se manifieste la realidad del cuerpo de Cristo como nuevo hombre. La Nueva Jerusalén es todo lo que es de Dios, y tiene todos los elementos de Dios en él. Y eso es lo que es la nueva creación. La nueva creación es Dios que se ha añadido a nosotros. ¿Qué cosa es la vieja creación? La vieja creación no solamente está corrompida y contaminada, sino aún si no hubiese sido corrompida y no hubiese sido contaminada, aún si hubiese sido una persona moral, pero no tienes a Dios, aún así todavía eres la vieja creación. Lo que Dios tiene que hacer es añadirse a nosotros a fin de que pueda haber Dios en nosotros, y cuando Dios está allí hay una nueva creación. Es necesario que nuestro espíritu mezclado se extienda a nuestra mente a fin de subyugarla. Esto es nuestro órgano que controla, el órgano principal. Ese es el medio. Que se extienda a nuestra mente a fin de subyugarla, conquistarla y ocuparla. Señor, ocupa mi mente. Hermanas, dejen que el Señor ocupe sus mentes. Hermanos, más aún todavía, dejen que el Señor ocupe nuestra mente. De modo que este llegue a ser el espíritu de nuestra mente. Cuanto más el espíritu mezclado penetre, sature y posea nuestra mente, más permitiremos que la mente de Cristo llegue a ser nuestra mente. En Filipenses 2 dice que tened esta mente que está en Cristo Jesús. Pablo sabía que cuando tienes la mente de Cristo, vas a tener el vivir de Cristo. No como los paganos que su mente los controla. Cuando tienes la mente de Cristo también, si tienes la mente del Dios hombre, vas a vivir como el Dios hombre. Tenemos que tener la mente de Cristo para que llegue a ser nuestra mente. No trates de cambiar tu conducta. Nunca funciona. Solamente abre tu ser al Señor y dile, Señor, satura mi mente. Y su mente llega a ser tu mente. Y entonces ves tu relación con tus padres, con tu
marido, esposo, cónyuge, con tu jefe, tu amo, tu esclavo, marido, esposa, toda la vida de la iglesia, toda tu vida familiar, toda tu vida personal va a ser puesta en la perspectiva apropiada. B. Ser renovados en el espíritu de nuestra mente equivale a deshacernos de todos los viejos conceptos que tenemos. Tienes que orar mucho acerca de tu lógica, de tu opinión, de cómo ves la vida humana. Los jóvenes tienen cierto punto de vista y los otros también. Ninguno de esos significa nada. Tienes que dejar todos esos conceptos acerca de ciertas cosas de la vida humana. ¿Qué cosa es felicidad? ¿Qué cosa es esto o lo otro? Al preparar este mensaje anoche, 3 muchachas vinieron a hablarnos. Así yo les pregunté, hermosas muchachas, ¿qué cosa es belleza? Y todos se ponen a hablar. Y le voy a dar una definición de belleza después. Pero creo que muchos jóvenes tienen conceptos acerca de qué cosa es belleza, qué cosa es vida, qué cosa es felicidad. Bueno, suelten todo eso, déjenlo. Abandonen eso a las cosas de la vida humana y hacer hechos nuevos mediante la enseñanza de las Santas Escrituras. Dios es la belleza y la iluminación del Espíritu Santo. Esta renovación se lleva a cabo por medio del ejercicio de nuestro espíritu al orar y leer la palabra cada día. Esta renovación se lleva a cabo por medio del ejercicio de nuestro espíritu al orar y leer la palabra cada día. Es otro concepto. En el versículo 22 dice que el hombre viejo está siendo corrompido, está siendo dañado. Pero en realidad, lo que dice en este mensaje es una cosa continua. La versículo también dice que continuamente se está siendo corrompida, que se va corrompiendo. Aún mientras estás sentado aquí, estás en el proceso de corrupción. Pero aleluya, hay otro proceso, un proceso al revés, un proceso metabólico que va a cambiar este proceso, va a ponerlo al revés, al ser renovado en el espíritu de nuestra mente, que tiene como fin que cada día se lleve a cabo en nosotros una obra de transformación a la imagen de Cristo. Hay una obra de transformación. Dice que la transformación por la renovación de nuestra mente. La transformación ocurre, se efectúa y es un resultado. Es el resultado de la renovación de nuestra mente. Cuando esto ocurre, no vas a ser entonces moldeado al mundo, sino a Dios. Que cada día se lleve a cabo nosotros la obra de transformación a la imagen de Cristo. Y lo cual ocurre a medida que nuestro hombre exterior, y esto no les va a gustar, es consumido por los sufrimientos que padecemos a causa de nuestro entorno. Esto da por resultado que nuestro hombre interior sea renovado mediante la suministración fresca del Cristo neumático, quien es la vida de resurrección. Está aquí, miren esto. Este es el órgano y este es la vida de la persona. Lo que Dios quiere hacer es cruzar esta vida y persona y dejarla como órgano, para que sea el órgano y la vida de la persona sea el centro aquí, el espíritu. Pero esta es la vida y la persona aquí. Ahora eso va a matar la vida de la persona, va a destruir la vida de la persona, va a consumir la vida de la persona, va a cansarla, agotarla, va a hacerla agotarla para que esa vida esté completamente seca. Y entonces la persona se cambia un nivel más alto, un cambio al espíritu. La mente sigue ahí, pero ahora la mente se convierte en el órgano. ¿Cómo ocurre esto? Por medio de la que se consuma todo ambiente que el Señor te ponga. No importa qué clase de iglesia estés, esa es la mejor iglesia para ti. No estoy de acuerdo. Bueno,
algo en ti está de acuerdo. No es de acuerdo para ti externamente, sino internamente. Es para consumirte, para consumir el hombre exterior. Para quitar la vida y la vida del alma, para que puedas aprender a vivir en el espíritu mezclado. En las tormentas, nada, no hay nada que nos torna más al espíritu que en los tiempos de problemas y situaciones en la vida familiar, en la vida de la iglesia. Esos son para consumirnos, pero todo lo que puede consumir es el hombre viejo. Y mientras eso está siendo consumido, como Jesús en la cruz, mientras su hombre está cayendo y muriendo, el hombre interior está siendo renovado, está siendo invigorado, y esto ocurre al mismo tiempo. De hecho, el morir del hombre viejo es lo que hace que apriete el gatillo para invigorar al nuevo hombre. Y ese es el suministro fresco que entra del nuevo hombre, del Cristo neumático, y es como el aire que llena tu llanta. O tal vez tu vida cristiana está cortada, pero lo que necesitas ahora es un suministro fresco del Cristo neumático, como el aire celestial que entra en tu espíritu, que se mezcle contigo y sature tu mente. No debemos vivir conforme a la vanidad de nuestra mente, sino conforme al espíritu de nuestra mente. Esta es la clave para el vivir diario de nuestro hombre corporativo. El secreto de una vida de iglesia llena del carácter de Dios, del aroma de Cristo y de la unidad del Espíritu. O sea que tiene el llena del carácter de Dios. Y eso es lo que Efesios 4:24 dice. Creado según Dios y con el aroma de Cristo y la unidad del Espíritu. Esto es lo que va a ocurrir al vivir corporativo del nuevo hombre. No es un vivir moral, ni tampoco es un vivir ético, sino es un vivir aromático, un vivir por el Espíritu con el Cristo neumático, el aire celestial. Tengo que avanzar. Este es el capítulo 4, la renovación de la mente por el Espíritu mezclado. Ahora venimos al capítulo 5. Capítulo 5 de Efesios sigue avanzando. Y no se olviden de que estábamos hablando de nuestro vivir. Así que el versículo 16 dice, versículo 15, dice que no debemos, mirad pues atentamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es lo que están haciendo los gentiles? Ellos andan en la vanidad de su mente. Y eso es como necios. Pero los amados del capítulo 5 habla de los amados hijos de Dios. Tenemos que andar en la luz como aquellos que son amados de Dios. Y como tales, tenemos que andar como los sabios, redimiendo el tiempo. No debemos ser insensatos, sino debemos entender cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo haces eso? Si tú embriagas con vino, con los conceptos del mundo, nunca vas a ser capaz de ser sabio ni de redimir el tiempo. La única manera es ser llenos en el Espíritu. Tenemos que ser llenos con el vino celestial. Así que el número Romanos 6 dice, debemos ser llenos del Espíritu que embellece y prepara a la novia, el cual se haya mezclado con nuestro espíritu, a fin de ser preparados para ser la iglesia gloriosa de Cristo, su hermosa novia y la casa de la hermosura de Dios, con miras a que Dios obtenga su expresión. Ahora venimos a algo más. No es solamente un asunto de crecer, no es solamente un asunto de despojarnos de las cosas negativas, sino algo de positivamente tenemos que ser embellecidos. ¿Qué cosa es ser embellecidos? Ahora vengo a esta pregunta que le pregunté a las tres muchachas. Tres hermosas muchachas. Bueno, ser embellecido es ser deleitoso. Tengo una nota aquí de página. En Salmos 27, donde dice que una cosa le he pedido a Jehová, que more en la casa de Jehová para contemplar la belleza de Jehová. ¿No quisieran contemplar la belleza de Jehová? ¿Qué cosa es la belleza? La belleza es
es lo preciosidad, lo deleitoso que Él es. ¿Alguna vez has pensado que nuestro Dios es un deleite? Es precioso y que es amoroso. No solamente es vida, sino también es en su persona. ¿Sabes que una persona cuando crece, sus funciones comienzan a desarrollarse? Pero una vez que su persona todavía no se ha desarrollado, pero cuando se desarrolla su persona, entonces está lista para casarse. Esa es la belleza. La belleza no es solamente tener ojos bonitos, labios, porque puede decir, todo el mundo puede obtener eso solamente al ir a un cirujano plástico. La manera más fácil es al salón de belleza y te refrescan un poco aquí. Pero claro, cuanto lo más caro es, puedes hacer la cara que quieras. Esa es la cara que quieras, te ponen en la computadora y te escoge qué clase de quieras. Te ponemos la cara que quieras. Pero esa no es la belleza interna. La verdadera belleza es interna. La verdadera belleza es algo de Dios. Hay un versículo en 1 de Pedro que habla que tú eres un pueblo escogido, una nación escogida, una nación escogida, para que tú puedas declarar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Esa es la parte gloriosa. Y después dice, unos versículos después dice, que tengas una manera de vivir excelente, que vuestra manera de vivir sea excelente. Y si leen la nota de ese versículo, dice, esto es belleza, son bellos en virtudes. No necesitas ser una esposa sumisa, tienes que ser una hermosa bella. No tienes que tener un esposo amoroso, sino que tienes que ser un hermoso bello, un esposo bello. Y la única manera que vas a ser bello es si tú contemplas la belleza del Señor. Es su preciosidad, lo precioso que es y lo que deleitoso que es Él. ¿Saben qué? Efesios 5, 25 al 27 habla de las etapas de Cristo. 25 habla de su etapa de encarnación. 26 habla de la etapa de ser el Espíritu vivificante. Y el 27 habla de la etapa en la cual cuando Él regrese como el novio. Y en las tres etapas de Cristo hace diferentes cosas. En la primera etapa, en el versículo 25, Él se entrega por la iglesia. Y en el versículo 26, como el Espíritu vivificante, está santificando la iglesia y purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Y la tercera etapa, Él prepara. Y esto es lo que está haciendo hoy en día. El Señor va a regresar pronto y todo el mundo sabe esto. Pero nosotros queremos ser un grupo de personas que ha sido preparada para su venida. Estamos aquí solamente para ser un grupo cristiano más. Entonces no tiene sentido. Nosotros, este grupo de gente aquí, está aquí para prepararse para la venida del Señor. Y la preparación es traer el cuerpo de Cristo a una etapa de belleza, no solamente a una etapa de victoria, sino para que sea gloriosa, que sea gloriosa. Y esa gloria, les digo de nuevo, por el lado de Dios, la divinidad es la gloria, por el lado humano es belleza. Yo tengo unos versículos acá que quisiera compartirles. Algunos de ellos están en las referencias ya. Isaías 67 dice que voy a embellecer la casa de mi belleza. Eso es lo que el Señor está haciendo. Está embelleciendo su casa. Solamente para que tengas el punto que quiero decirles. ¿Quieren ustedes una hermosa capaz o una hermosa bella? Imagínate. Claro, es mejor si tienes ambos. Pero imagínate que tú solamente tienes una esposa capaz. Ella puede hacer todo. Yo puedo hacer una máquina que haga lo mismo,
Pero no puedo amar esa máquina. No puedo amar esa máquina. La relación apropiada no es solamente de función, sino es una cuestión de amor. Si quieres que Cristo te ame, tienes que ser bella. No solamente externamente, sino ser saturada con las virtudes de Cristo, que están resplandeciendo esas virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. El versículo 19 del mismo versículo dice que el Señor será tu luz eterna y tu Dios será por tu gloria. Va a ser tu belleza y tu gloria. El Señor Jesús está tipificado por Aarón, y en el Antiguo Testamento Aarón estaba vestido con las vestiduras que era para gloria y belleza. En Éxodo 28:2 y en la nota 2 hasta el final, vas a hacer una vestidura santa para gloria y para belleza. La gloria se refiere a su divinidad, belleza se refiere a su humanidad, y de eso estaba vestido Aarón, revestido de Cristo. Los 4 evangelios nos muestra a este hombre que estaba lleno de la divinidad, pero lleno de humanidad, lleno de la gloria y de la belleza. Y las vestiduras tenía oro, es la gloria, y también tenía azul, púrpura, lo celestial, lo real, la humanidad. Todo esto era la belleza. Y nosotros en nuestro vivir cotidiano, no debemos tener un vivir común, sino un vivir que sea lleno de gloria y belleza. En Isaías 28:5, hay otra referencia también, dice que en aquel día van a llegar a ser una corona de belleza y una diadema de gloria. ¿Qué cosa es Dios? Dios es la corona de gloria y una corona, una diadema de gloria y una corona de gloria. Hay algo muy interesante cuando comparas este versículo con Isaías 62:3. Ahí dice, tú Israel, tú eres una corona de belleza. ¿Qué dice también? Que Dios mismo es una corona de belleza para Israel. Y después dice que Israel es una corona de hermosura para el Señor. Corona de hermosura. Es 62:3 de Isaías. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor. En Isaías 60:21 dice, entonces todos los pueblos serán justos, para siempre poseerán la tierra vástago de mi plantío, obra en mis manos para que yo me glorifique. Y va a haber, y esto será para que Jehová sea glorificado. Por un lado dice que va a ser glorificado y otro versículo dice que Él va a ser glorificado y el otro va a ser embellecido. Así que Dios va a ser embellecido y glorificado. Y entonces Él va a glorificarnos y a embellecernos a nosotros. Ese versículo dice que va a embellecer su casa y esa es la casa de belleza. Y también dice que va a resplandecer vida eterna sobre ellos, que es para hacerlos gloriosos. Así que mientras contemplamos al Señor, por un lado, el Señor va a ser gloria y belleza para nosotros. Por otro lado, nosotros vamos a hacer la gloria y la belleza para Él. Así que mientras lo contemplamos, al mismo tiempo lo reflejamos. Así que la gloria y la belleza se nos es puesta sobre nosotros, y la belleza y la gloria regresa a Él. ¡Oh, wow! ¿No tocan algo precioso aquí?
Solamente ábranse al Señor, no sean ciegos. Entonces sean transformados de gloria en gloria, de belleza en belleza. Quiero leer un poco para no pasarme del tiempo. Vamos a leer el bosquejo. Debemos ser llenos, punto 6, ser llenos del Espíritu que embellece y prepara a la novia, el cual se haya mezclado con nuestro espíritu a fin de poder ser preparados para ser la iglesia gloriosa de Cristo, su hermosa novia y la casa de la hermosura de Dios, con miras a que Dios obtenga su expresión. Hermanos y hermanas, nosotros no estamos solamente en Efesios 5:25, que Cristo se entregó a sí mismo a la iglesia. No estamos en 5:26, que nos está purificando, lavándonos con el agua del lavamiento de la palabra. No estamos en el 27, que Cristo, estamos ahora en el 27, que a fin de presentársela a sí mismo en belleza. ¿Cómo nos prepara embelleciéndonos? Al quitarnos todas las manchas y arrugas. Saben que en Efesios dice que hay 4 cosas que tienen que ser quitadas. Lo primero son las ordenanzas. El segundo es las doctrinas. También frustra a la iglesia. El tercero es el hombre viejo. También frustra al Señor. Pero sabes, con las ordenanzas, tú puedes abolirlas. Con el hombre viejo lo pones a un lado. Pero puedes abolir tus arrugas. No, tienen que ser quitadas de forma orgánica, en forma metabólica, por un proceso de embellecernos, de saturarnos, Cristo saturándonos con su divinidad y en su humanidad, permeando todas nuestras virtudes humanas, para que nosotros resplandezcamos y las arrugas y las manchas sean eliminadas. ¿Qué son las arrugas? Vejez. He estado más de 10 años si tienes más de 10 años, ya estás teniendo arrugas. Y si tienes ofensas con los hermanos en tu coordinación, tienes ahora arrugas, no solo manchas y tienen que ser quitadas orgánicamente, según el Señor. Olvídate de las ofensas, olvídate, si eres viejo, olvídate que vas a jubilarte, que estás poniéndote, nunca voy a ser transformado, yo estoy poniéndome senil. Olvídate de eso, y entonces el Señor va a quitar todas las arrugas y las manchas. No por medio de cirugía lo hace Él, sino por medio de abrazarte, tornándote, haciéndote feliz, poniéndote contento, calentando tu corazón. A veces tu corazón está alejado. Cuando el corazón está frío, todo lo que es frío es duro. Lo sacas de la refrigeradora, está duro. Lo que Cristo hace es que primero nos calienta, nos quita el hielo, nos deshiela primero por medio de su amor y después nos nutre y nos cuida con ternura. Amén.